Hola y bienvenido. No te olvides lavarte el culo, así dicen los venezolanos. Claro. Anda a lavarte el culo. Aquí estoy hoy día, episodio número 4 de Tom Seguro en Español, con mi amigo, el presidente de Comedia de Chile, Fabricio Copano. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Tom, Muchas gracias por venir hoy por día. tenerme. Y escuché tu podcast Ujú. y tu español es muy bueno. Bueno, Como alguien que tuvo un infarto cerebral y tuvo rehabilitación por 5 o 7 años Ajá. y siguió adelante. Ok. Y sí. bueno, gracias por venir aquí hoy día. Tengo que mejorar y la única forma es hablar más. Sí, claro. Y hablar con alguien que, Sí, bueno, sí. Ahora, el español chileno tampoco es el más recomendable. ¿por qué? Porque hablamos muy rápido y porque en cualquier momento hay un terremoto, entonces tenemos que apurar, o si no, Ajá. vamos a morir. Y tenemos que, y no determinamos las palabras. O sea, no decimos palabras. Si estuviera en Palabra. chileno diría palabra. Ah, comes Me como las heces. las heces. Sí. Sí. Que eso puede significar algo Otra también cosa. asqueroso. Sí, sí. Sí. Pero a mí me suena, o sea, para mí se suena muy similar, así dice, a los peruanos. O sea, Pero- son vecinos. Son vecinos y se odian. Sí. Se odian y Sí. en la escuela los peruanos les enseñan a odiar a los chilenos y- ¿Y por qué odian? por la guerra del Pacífico. Ah, no sé nada de eso. Bueno, hubo una guerra. Soy un gringo. Hubo una guerra. Hay otros, primero hay otros países. Ya. Como para partir, para que el público. Ya sé que los peruanos odian a los ecuatorianos también. También. Sí. Bueno, Otra guerra. otra guerra. Ya. Y los bolivianos también odian a los chilenos. Y todos odian a los argentinos. Todos, pues se creen, puta. Por eso tienen la mala fama, porque se creen mejores que todos. Sí, Y sí. porque son blancos con ojos Y azules. son más hermosos que nosotros. Y creen que son italianos. Y creen que son italianos. Y son- cantan cuando hablan. y tienen a Maradona. Tienen a Maradona. Sí, que son los así. Que escuché el capítulo donde... ¿viste ese documental? Hay otro Hay otro de del HBO. Nápoles. Increíble. Genial, Sí. genial. No lo he visto, pero vi no Vale, sé. es muy bueno. Ya. Es muy bueno. Que ese Maradona va a jugar al Nápoles y se mete con la mafia. Con la mafia. Y es como el mejor jugador del mundo en un pueblo de mierda al final de Italia. Es una locura. Pero es perfecto. Uno la acuerdo porque también es un loco, completamente loco. Hay un programa, esta es una desviación a cualquier parte, pero Maradona tenía un programa de televisión y entrevistaba a sus ídolos. El programa se llama La Noche del 10. Serán 10 invitados. Mick 10 Jagger. invitados. 10 invitados y se acabó el programa. O sea, 10 capítulos, un invitado, fin del programa. Ok. Entonces, primer capítulo, entrevista a Mick Jagger, luego a Pelé, luego ¿Y todos vinieron a hacer su programa? al programa de Maradona. Último capítulo, dice, bueno, ¿a quién voy a entrevistar? Ya entrevisté a los más grandes. Se entrevista a él mismo. Es Maradona entrevistando a Maradona. Y a preguntas si... Y se habla en serio. Y mi pregunta favorita es que Maradona le pregunta a Maradona, ¿cuál fue la última vez que te metiste coca? Y Maradona le dice, no me preguntes eso, tú estabas ahí. es muy Genial. Genial, sí, genial, sí. Genial. Perfecto. Sí. O sea, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué hablan los argentinos y los de Uruguay con el eso? No tengo idea. No, tampoco. No, No. no. Pero tienen un ritmo para insultar muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Hijo de puta, la puta madre Sí, de sí. Satán, la concha de la Como que dan ganas de insultar. Se suena como romántico casi. ¿Pues esta persona me está insultando o vamos a salir? Sí, oye, y también, oye, ¿por qué en Colombia Ujú. también ha llegado el de Medellín, ¿no? Ah, Medellín. Medellín. Es que parece que en la costa de Colombia hablan allí. Hablan más allí. Como es casi argentino. Claro, como que, bueno, quieren ser todos argentinos al final. Lo odian, pero en el fondo todos queremos ser un poco argentinos. Me mandaron un culo de mensajes de Argentina. ¿Sí? Sí. Bueno, de todas partes, pero de cómo insultar mejor. ¿Cómo dices eso? Son los maestros. Son los maestros. Son los maestros. O sea, también me mandaron un mensaje de Puerto Rico y el tipo de Puerto Rico me dijo que una vez con mi amigo argentino, él dijo, la reputa madre que parió. Me quedé con la boca abierta, pero así habla normal. Sí, claro, la reputa madre que te parió. Ay, la reputa, o sea, no es prostituta, es una súper prostituta. Súper prostituta. Es re prostituta
Que te parió. Que te más parió. encima Sí, te tuvo, ya. te crió. Ya. En Colombia, malparido es Claro. muy común. Que es muy difícil mal parir. Sí, O sea, como parir, sí. ¿y cómo se hace mal? Porque tu madre es una perra, ¿no? Entonces lo hizo mal. No lo hizo mal. Esto me acaba de llegar, es de Ese es insultos argentino, argentinos. Todo el mundo ya sabe, boludo. Nunca he escuchado quilombo. Que es como una pelea, como un quilombo. Ya, un desastre. Es un desastre. Copao, Algo bueno, como recopado. zorrete. Sorete, como también boludo. Ok. Sí. Faso, Sí. Vaso, forro. forro, que es también pelotudo, boludo, forro. Sos un forro pinchado. Forro pinchado. Sí. Forro creo que es condón. Es condón también. Entonces, Ese que esté pinchado, sí. es un forro que no te sirve. Pero es casi, ¿cómo se dice? Poética. Es hermoso. Sí. No, es poesía. Es Eh, poesía. puta, páginas y páginas de insultos. Además que lo muy lindo que tiene el insulto argentino es que es hacia arriba. Es como, la reputa. Ya. El insulto chileno es como, un poco el peruano también, es hacia abajo, ¿no? Es Sí, como, sí. hijo de puta. Hijo de puta, Te sí. voy a matar, hijo de puta. Como conche tu madre. Oye, para los que no sepan, Sí. empezaste en Chile haciendo stand-up, Sí. pero ¿cómo empezaste? Porque tú sabes que ya en Estados Unidos es como hay, como, no sé cómo decirlo, foundation, Como una fundación. de empezar como stand-up comedy. Hay miles de clubes en todos lados, Sí. pero en Chile ¿hay eso o no? No, ahora hay uno. O sea, creo dos. Puta, No, ahora, ya hace 5 años. pero ¿cómo empezaste? Cuando yo empecé, no había nada. O sea, no había clubes de comedia, no había stand-up. Y con 3 amigos hicimos un show en un bar. Que yo había visto Eddie Murphy Raw. Ujú. Y había visto... ¿Viste este documental Comedian que hizo Claro, Seinfeld, ya, excelente. Y ese me entró como la cabeza de, ok, esto hay Quiero que hacer esto. Y así se hace. O sea, uno va a un club, prueba el material, ese material crece, luego lo presenta en un teatro. Entonces fue como, ok, vamos y busquemos un lugar. Y un argentino nos dio el segundo piso de un tango club. Ujú. Entonces había bajo tango sonando muy fuerte. Y nosotros en el segundo piso Ya. hacíamos stand-up. Ya. Y creció muy rápido. O sea, muy rápido aparecieron otra gente y otra gente. Y ahora hay un circuito, yo diría como de al menos, no sé, 500 comediantes. De ellos, 3 buenos. No, de ellos, no sé, 100 buenos. 80 buenos. Y otros así ya estrellas. Ahora hay comediantes que llenan así venues gigantes como Staples Center Ahí, en Chile. Sí, Wow. sí. Ha crecido muchísimo. Además que tenemos este festival, que se llama el Festival de Viña. No sé si alguna vez escuchaste de esto. yo te vi haciendo la Festival de Viña. Sí, ahí estuve. ¿Cuánta gente en ese show? Creo que son 15.000 personas. Pero eso no es eso no es lo tan demente. Lo demente es que se transmite en vivo para todo el país y la gente te puede abuchar y destruir. Es como Knights at the Apollo. ¿What? I know, es una locura. Es Knights at the Apollo mezclado con el Super Bowl. Así, si no le gustan lo que estás haciendo en ese momento, El público se llama El Monstruo. pueden gritar y te botan. Y el monstruo te come. Te come el monstruo. Y hay videos que son bien fuertes de ver. Un monstruo comiéndose en Viña. Oh. Y hay comediantes que han... Sí. No quiero ver. Es humillante. Es muy fuerte. Pero esa es la personalidad del chileno. Como que te destruye. Cuando tú saliste en ¿cómo se dice la Festival de Viña? Ujú. ¿Saliste con miedo o puta? O sea, sí. Voy nomás. Sí, tenía miedo. Pero ya también me sabía muy bien el material, lo había probado mucho. ¿Y te conocía? O sea, ¿esa gente te conoce la mayoría o no? Sí. O sea, había trabajado en televisión Ujú. y ya tenía un nombre. Hay otros que salen sin que los conozca nadie. Pero también tienen menos que perder también. Ya. Pues si no te conoce nadie y te va mal, Ya. Está bueno, bien. se acabó. No, anoche en Comedy Store estuvimos hablando de no importa lo que tienes, la plata que ganas, no hay una sensación más peor, o sea, tan como bombing, no sé cómo se dice. Sí, claro. ¿Cómo sería? Muriendo en
No, bombing sería, bueno, fracasar. O, sí, como Fracasando. fracasando. Puta, es Sí, no, lo peor es lo de peor, todos. es lo peor. No importa, o sea, no, y no puedes, no importa quién eres, puedes llegar a ese Claro, punto. sí, O sí, sea, todos pueden fracasar oh, su madre. de igual manera. Y con 50,000 tiene que ser. No, horrible, horrible. Y encima, yo tengo una amiga que fue y le fue muy mal, le fue muy mal. ¿En la viña? En Viña, sí. Y yo la vi y yo justo tomé un avión. Entonces yo me subo al avión, ella se sube al escenario y yo, va, ojalá que le vaya bien. Luego abrí Twitter y es otro monstruo el que vive en Twitter. Haciéndola así, destruyéndola, es muy fuerte. Es muy Es fuerte. muy fuerte. Pero ella es muy también ¿Has tenido uno resiliente. así? ¿Cómo se dice? Como bombing, Yeah. sí, sí, sí. Una vez en un matrimonio. Oh. ¿Y te invitaron a hacer el show? O sea, quiero que vienes a mi ver, matrimonio para. Unos judíos chilenos Ajá. muy simpáticos. Dice, queremos comedia en nuestro matrimonio, qué sé yo. Y me invitan y me van, así, me dicen, juntémonos a conversar, porque es el hermano del novio, ¿no? Ujú. El que organiza esto, una sorpresa para los novios. Entonces, me invita a que conozca como la vida del novio, a ver si se me ocurre algún chiste Ajá. sobre el novio. Y el novio era muy aburrido. O sea, no le gustaba el cine. Película favorita, no ¿Y tiene... te invitaron a conocerlo 2 días antes? Una semana. Una semana antes, ok. ¿Tiene alguna canción favorita? No le gusta la música. O sea, todo era horrible. Deportes, nada tampoco. No hace nada. Y luego anécdotas así, se le quedó la llave en un taxi de la casa. Todo muy malo, todo el material base. Entonces me esforcé en intentar hacer un par de chistes, qué sé yo, sobre lo aburrido que era esta pareja. Puta. Cómo se habían- Lo van a pasar muy bien, los dos son aburridos. Claro, pues se conocieron en una convención de aburridos y se enamoraron. Y pensé que eso iba a funcionar. Días antes del show tuve un accidente en la pierna. Ujú. Entonces fui al show y cojeando y todo. Me subí al escenario. Partí con esos chistes. Nada. Cero risas. Nadie se reía. Ni siquiera estaban escuchando muy bien. Y de pronto miro a la mesa de los novios y los veo pelear con el hermano. Como, Oye, tú, ¿por qué? ¿por qué invitaste a esa persona que nos está insultando? Y En mi matrimonio. Y veo cómo se va el novio, así, desde el escenario, veo cómo se va el novio y los papás como intentando... Veo esa pelea mientras intento seguir. Y luego dije, bueno, me voy a mi material ya, ok. Adiós los novios, voy a Sí. intentar lo que el material que tengo ya los había perdido. Entonces, Ya. nada. Y nada. ese momento es el peor momento. Sí. Cuando dices, ahora lo voy a cambiar, a salvar esto, y no puedes, No, es muy tarde. ya te sientes que estás muriendo Sí. dentro, ¿no? Sí, sí. Y ellos lo saben, que es lo peor. El público te mira y Sí, saben, sí. se está muriendo esa persona. Anda nomás. Sí. ya. No, y me cortaron y yo para intentar finalizar con algo lo transformé en un brindis. Porque bueno, no importa, un brindis por los novios. Como intentar salir con algo. Y luego, como había tenido ese accidente, tuve que salir cojeando del escenario. Wow. Entonces me demoré 10 minutos en abandonar. En- Todos me veían pasar. Horrible. Despacito, ¿no? Así, cojeando como un... Sí, muy miserable. Oye, pero ¿cuándo empezaste a salir de Chile a hacer shows en otros países en Sudamérica? Creo que el 2014 ¿Después de cuántos años haciéndolo? O sea, yo partí... Bueno, tenía yo 16 años y creo que las 20... ¿empezaste a 16? Sí, ¡Wow! sí. Partí cuando tenía 16 y ya tenía 24 cuando empecé a salir a Argentina, como cerca, ¿no? Como cerca de ¿Y Chile. cómo era? O sea, yo me recuerdo la primera vez que hice stand-up en otro país era solo Canadá, ¿no? Pero también me metí algo de miedo porque ¿van a entender esto? Sí, claro. Esta ¿Quiénes palabra. son esas personas? Sí. O sea, también te pasó igual. Sí, mucho. Y lo que hacía era que antes de cada show me reunía con un comediante amigo de Argentina o de Colombia y le pasaba el texto y él me decía, eso no se va a entender. O eso acá no sucede. O ese problema acá no wow. lo tenemos. Y con eso iba puliendo y luego ya tenía una libreta donde decía, bueno, chistes Argentina, chistes Colombia, ¿En chistes serio? México, sí. Y así fui construyendo como un set, como para cada país,
con algunas cosas que en este no están, en este sí están. Ahora, en mi cerebro también tenía cosas, estaba arriba del escenario y, Ya. y se me mezclaban los cables también. También. Pero así lo logré. Pero aconséjame, cuando empiezo a hacer estos shows en Texas, Miami, aquí en California, Oxnard, Ontario, San Diego, o sea, ya me mandaron mensajes de gente que, oye, imbécil, eres peruano, ¿por qué estás diciendo güey, esto, güey? Puta, porque vivo en Los Ángeles y Claro. hay un culo de mexicanos Sí. y dicen güey cada dos No, palabras. Bueno, a mí me van a criticar porque estoy hablando muy bien. Me van a decir, pero Copano está hablando como mexicano. Ajá, Porque claro, hay que hablar. La gente es muy orgullosa de su acento, claro. pero no importa. Sí, cuando Entonces, está en el ¿qué hago escenario, cuando empiezo a hacer estos shows? Me hablo como me sale naturalmente, así, ¿no? Yo creo. Y si hay una palabra que me equivoco, o si alguien dice mejor que dice eso, ya lo cambio. Sí, o yo lo que hago es como. No es como que cambio, porque tú, si en Argentina dicen boludo, no es que me pongo yo a decir boludo. Ya. A veces en palabras que son muy específicas digo las dos. Porque tú como digo, bueno, un huevón o un boludo, como dirían Ya, ustedes. ya, Como ya. digo, pero a veces cuando esa palabra es demasiado importante para el chiste, Lo dices, lo saco, o sea, lo cambio. lo cambias. Porque si 2 segundos que estén así como, ¿qué quiso decir? Se pierde la risa. Entonces, eso es lo más duro. Ya. Y cuando hagas, o sea, shows aquí en español, ¿piensas que la mayoría de la gente son mexicanos? Sí. Sí, Sí. Hago chistes de México. de México. Sí. Ya. O sea, siempre abro con ese chiste sobre Chile contra México que le ganó 7-0, Ujú. porque es como lo que los mexicanos recuerdan de Chile hace poco. Ya. Entonces, con eso hablo de México. Ok. Pero sí, en general no. Aquí en LA siento que es 90% México. Sí. Sí. Y Texas igual o más. Pero es como otro tipo de mexicano. Sí. Es como. Es otro mexicano. Es Yo otro. tengo mi familia, mi esposa es de Texas. Y yo creyendo que era el mismo tipo, no. Son como. Bueno, son más violentos. Más violentos. Y más fríos, creo yo. ¿No? Como, son más fríos. Puede ser. Sí. O que quizás como que ya no están en muchos años en México. Como Ujú. que se alejaron mucho más de México. Desde que acá se nota que llegaron hace 2 semanas. Como- ¿Acá? Sí, como muy fresco. Muy fresco tiene aquí. México. Sí, Creo yo, ¿no? puede ser. O sea, ¿te parecen más amables aquí? O Me parece más amables aquí. No voy a poder ir esta Navidad a Texas después de salir diciendo eso. ¿Has visitado Miami? Sí. Sí. Puta, los latinos de Miami es otro país. Es otro país. Sí. Porque ahí es Venezuela, Cuba, Puerto La- Rico. Puerto Rico, los islas, sí. Sí. Es gente mucho más alegre. Ujú. Mucho más alegre. Hay demasiada gente en Miami. Sí. O sea, el sur de Florida es puta, no Es una puedes, locura. no puedes manejar en ningún lado. No. Pero es muy. O sea, para mí Miami, porque soy chileno, es sábado gigante. Sábado Es gigante, Don claro, Francisco. Don Francisco. Es Don Francisco. Sábado gigante. Es sábado gigante. Tú sabes que a veces conozco el programa, Sí. ando mirando y puta, no sigo nada. Como no se entiende qué está pasando. Nada. Es como si sería un show en japonés. O Pero sea, no. es un show como de Japón, como, sí. Yo digo, Sí. ¿qué está pasando? ¿Qué estás diciendo? Y grabo, rewind, Y no se entiende nada. 2 palabras. Es que es muy raro ese Se programa. ríen, no sé, no tengo ni la menor idea. No, pero yo tampoco. O sea, Ese tipo tiene como 84 años. pero estuve con él ahora que fui a Chile y se ve como que se va a morir ya. ¿Sí? Se ve muy mayor. O sea, en Ah. persona se ve como Ya. débil. Y se nota que ella odia la vida. Odia estar Ahora lo vivo. quiero mucho. No, porque piensa que su época de gloria fueron los 80 Ya. y ahora es como movimiento feminista Ah. y él está así como... como De esto te quiero preguntar. Ah, sí. Ok. Hace 2 semanas que vino Gabriel Iglesias aquí. Sí. Es americano, pero mexicano, ¿no? Sí. Estamos hablando de no sé si la palabra que usan para wokeness. ¿no? Ah, como... Claro, no existe una Yes. palabra como wokeness. Es pero como muy progresivo. Claro, ser progresista. Progre. Muchos dicen progre. 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 Que puta, cada 2 palabras dices, no debes decir Claro, eso. como muy sensible. Y para él dice, o sea, Gabriel, puta, que me dice, los latinos no le importa ni una mierda esa cosa. Para mí, yo solo puedo hablar de la gente que conozco
y cada vez que hablo con un primo, un tío, No les cual- importa. para nada, No, o sea, claro, digo claro. que, ¿sabes lo que es Latinx? Claro. O No, eso gender es acá, fluid, me eso, dicen. eso existe acá. O sea, Latinx es un invento ni siquiera es como de cierto, como de West Hollywood. No existe en el resto del mundo, ¿no? Nadie dice Pero Latinx, en serio. Lo gracioso de Latinx es que el idioma español es un idioma que tienes que hablar, todas las palabras son masculinos o Claro, femeninos, claro, ¿no? tiene mucho género. Es él o la. Claro, claro. Todo. Sí, no como el inglés, que Es otra cosa. Sí, Y están como inyectando, ¿no? como esa neutralidad, claro. Pero viene de gringos, o sea, no es Sí, algo de... sí, no es algo... Bueno, igual yo siempre he pensado que el lenguaje es como... No es de nadie. O sea, Ya. si quieres hablar con Latinx y te siente cómodo... Yo siento que es raro la X ahí, ¿no? Como... Claro, es... Porque latiné, por último me funciona como latina, latino, latiné, Ujú. latiní, pero Sí. Latinx, como ¿por qué te fuiste tan lejos? O sea, que- fuiste Puta. al final del vocabulario. Ya, Eh, te pasaste con el X. pero ¿por qué la X? ¿Qué tan- X? sí. Es dramático eres. Ponme un cero, no sé. Ya. Por último, un Latin número. cero. Claro. Ya. Pero nadie lo dice ahí. No, nadie lo dice. No, pero en general, yo creo que de lo como wokeness, yo diría que Chile y Argentina sí tienen mucha más presencia de estos temas. Sí. Mucha más presencia. En México, les vale verga, literalmente, Me Too. Nada. Nada, pero no les importa nada. Nada, así, nada. México, México, México. Porque tú ¿viste Platanito? Sí. ¿Fuiste a Platanito? Sí, sí. Platanito, si fuera en inglés, ya estaría, lo dicen quemado. Alaska. Lo Estaría botan. como Breaking Bad en Alaska dentro de una máquina de No, no aspiradoras. le importa nada. No importa nada. Pero en Chile sí hay. Sí, en Chile sí. Y sobre todo porque, yo creo que, no sé, debe ser porque en algún momento, culturalmente, estos países como Chile, están muy influenciados como por Europa, Ujú. debe ser. Porque Chile tiene mucha como influencia europea Ujú. y Argentina también. Igual. Entonces, por ahí yo creo que vienen estos movimientos un poquito más como reformistas. Ok. Como muy franceses, muy... Ya. Sí, muy franceses. Claro. Wow, ok, so, sí existe, pero... Existe, pero ponte tú, obviamente también hay comediantes a los que tampoco les importa ni cambian nada. Yo hablo del tema porque me parece que es como, o sea, lo hablo dentro de mis limitaciones también, no soy un experto ni Ya. voy de cátedra de feminismo. Pero es algo que está pasando, o sea... Pero es algo que está pasando, entonces hay que conversar. Pero si, ¿no? si hablas de eso en México, te van a mirar como, ¿de qué hablas? No, claro, porque... ¿Qué es esto? No, es decir que no, así, mujeres, así, que ¿de verdad? Así, ¿en serio vamos a hablar de mujeres como si fueran personas? ¿Eso es lo que quieren hacer? Eso te diría un mexicano. I love it. Ok, aquí me mandaron un mensaje de Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Has ido? No, No. no. ¿Tienes amigos puertorriqueños o no? Tengo amigos puertorriqueños. ¿Sí? Sí. ¿Aquí? Sí, un par. ¿En Sí, Los Ángeles? Sí. Mm. Pero todos vienen de Nueva York y cayeron acá. Todos vienen. Nueva York es casi Puerto Rico. Puerto Rico. Sí. Ok. Te escribo desde Puerto Rico para felicitarte por tu... Ok. Pienso que... Unas palabras de acá, de la isla. Nosotros, los bricos, decimos la palabra puñeta. Puñeta. ¿Lo conoces o no? Creo que es como pinche puñeta, ¿no? Ah, es como decir coño. Sí. Decimos cuando gana nuestro equipo favorito, hasta que cuando nos damos un cantazo del dedo. No decimos mamahuevo, Como los venezolanos. pero acá se dice mamabicho. O sea, el bicho vendría a ser los huevos. como Pero significa lo mismo. O sea, en vez de decir mamahuevo, decimos mamabicho. mamabicho. Yo lo que entendí una vez es que el huevo en Venezuela es el pene. Así No es. es los testículos, Sí. que es lo lógico. Lógico. Los huevos son Huevos los son huevos. No, No. el pene. O sea, qué raro el pene de un venezolano. Porque Es muy raro, está ¿no? infectado. Eso tiene una- Así que el mamahuevo gangrenó. es como decir chúpame la penga. Chúpame la pinga. Sí. Ya. No chúpame los testículos. Que es Que lo también se siente muy, muy buena. Me encanta cuando me chupan los huevos, pero sí, la pinga también funciona. Sí, claro. Ah, eso sí entienden. Ok,
mamabicho, pero significa lo mismo, mientras que ignorar a algo o a alguien se le dice pichar. No tengo idea. Por último, si quieres leer... Más pesaron... Ya, ok. Bueno, mamabicho. Mamabicho. A mí una vez me dijeron en Chile, que no es común, pero me dijeron, te chuparon la guagua. Te chuparon la guagua. Te chuparon la guagua. ¿Quién? ¿En Chile? Yo iba en un taxi, camino al aeropuerto, después de un show, Ujú. y el taxista me miró, hacia atrás y dijo, ¿y? ¿Te chuparon la guagua? Y la guagua es bebé Ujú. en Chile. Una guagua es un bebé. Ya, Y chupar es ya. chupar. Para este señor, el pene y la guagua y los bebés Puta. es rarísimo. Muy... Pero nunca lo olvidaré. Lo tengo tatuado en la espalda, de hecho. Nunca lo debes olvidar. Nunca lo olvidaré. Eso... Ya sé... Un momento. Porque ¿Me me acuerdo? dijiste que iba a venir... Había una de Chile que te quería enseñar. A ver, a ver. Ok. Ok, de Carlos Hernández. De Chile me dice, en fin, acá en Chile usamos muchísimos modismos de manera coloquial, inclusive otros de manera marginal. Los ejemplos más típicos. Buena, buena. Sí. Sí. ¿Es como hola? No, es como... También es hola, pero más que nada es como buena. Como Ah, something good. Como buena. ok. Ah, Y huevón, hueón. Hueón. Pero ya no es hueón, es como hueón. Hueón. Wow. Hueón. Muy específico. Y en Chile, hueón significa millones de cosas. Amigo, ese objeto es una weá. En una fiesta puede ser un hueveo. Una... No sé... Molestar a alguien, burlarse de alguien, es huearte. Huearte de él. O sea, todo es versión de huevo. Este sonido que ya es hueón, 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 hueón. hueón, hueón. Pero Para tu es- hueá, hueón. Muy específico esto. Solo se entiende en Chile. Culiado, Sí, culiao es algo malo. huevá, hueá, dice aquí. Piñera Huevá. culiao. Es el presidente, le decimos Piñera culiao. ¿Tu pololo? Eso es... ¿O polola? Polola, novia, pareja. ¿Pajaron? ¿Despacito? No, ¿Qué? despistado. ¿Pajaron? Ah, pajarón. Ah, pajarón. Pajarón. Que eso es, claro, como despistado, perdido, un pajarón. Me dice que yo soy guatón, Sí, gordo. Sí, eso es verdad. Ya. Pero no como bird. Pero no culiao, como bird. Ya. Que sería un guatón culiao. Guatón. ¿Saco de hueas? ¿Saco wea? Sí, saco ¿Así se wea. dice? ¿Saco wea? Sí, saco wea. Para tu wea, saco wea. Puta, que, pero no hablo la boca cuando lo digo. Wea, para tu wea, Saco saco wea, wea. saco wea. Pues digo que el argentino que, hijo de puta, y lo Ya. para tu wea, saco wea, saco wea. Ponle bueno. Ponle bueno. Como hazlo bien. Hazlo bien. Como, sí. Pero no, casi no muevo los labios. Ponlo Ponlo bueno. Ponlo bueno, Ponlo bueno. Ponlo bueno, weón. Ya soy chileno. La cosa es como no Ponlo bueno. hablar, no modular, eso es ser chileno. ¿Sapo? Es, claro, como el que te denuncia, ¿no? El que... Fucking rat. Eso mismo. Puta, sapo de mierda, Bert. Sapo culiao. Sapo culiao. ¿Cocos? ¿Cocos? Esos son los testículos. O en Venezuela, Pelotas. Las pelotas. o la pinga, el huevo. Huevo. Rarísimo, Puta. rarísimo. Por eso les pasa lo que les pasa, ¿no? Tenemos que hablar, Venezuela. Venezuela, yo sé que este no es el principal problema que tienen como país, pero solucionen eso también. Puede ser que la única forma de resolver todo esto es cambiar huevo a los huevos Y y hacerlo. otra palabra para Y pene. Maduro renuncia de inmediato. Es, Ok. Democracia. Gracias, Tom Segura, Fabricio Copano. Solucionaron un conflicto internacional. Pega, trabajo. Pega, sí. Está con pega. Cagar, puta, todos ya saben cagar, huevón. Aquí está el mensaje. Es un libro. Ah, sí, son millones. Que es otro idioma. Es Ya. otro idioma. El chileno es otro idioma. Ese es, ¿me prestas? ¿Me prestáis? Bueno, ese otro que decimos, ¿cómo estáis? Eso, En vez de ¿cómo estás? Buena, weón, ¿cómo estáis? pero eso es forma de
Es como coloquial, como Es coloquial, amistoso. pero no es, ¿cómo se dice? El os queréis. No, eso es formal. Esto es lo contrario. Es muy informal. Como, buena, Tom culiado, ¿cómo Me estáis? prestáis. ¿Me prestáis el estudio para wear? Pero eso es así, imagínate hacer stand-up en ese idioma. Ya. Así hagas tu... Claro, tu- claro. ya, Hola, ya. culiados, ¿cómo están? Buena, bueno, ok, puta. Así que si quiero hacer un show en Chile, practico 3 años aprender esto y Para un show, para un show. ¿Qué receta tienes hoy día? Ok, pasteles de Navidad. masa. Es Navidad. Navidad. Ya, ok, está bien. Voy a poner esto, ya estoy viejo. ¿Ya estás con... ¿Usas lentes o no? No, Puta, ¿cuántos años tienes? 30. ¿30 nomás? Tengo 30, sí. Puta madre. ¿Qué tienes tú? ¿40? Ah, bueno, tampoco está tan mal. No, pero yo no tengo amigos con 30 años, ya soy viejo. Ok. Oh, this is written in English. I can read this easily. I cannot tell a lie. These pastel... bueno, anda nomás a buscar pasteles. Bueno, hágalo ustedes en su casa, ¿no? Ya. ¿Pastel de qué? ¿De masa es? Se ve asqueroso, ¿no? No se ve bien. Pasteles... ¿Así se dice? ¿De masa? Pastel de masa, dice. Yo nunca había visto esto, ¿ah? Yo creo que esto es mentira. No, pero ahí dice pasteles de masa con cerdo. Así, eso es español, pero todo esto en inglés. If you hit that bottom right window, does that go to something else? Tuvo como un video de una señora haciendo un pastel. Porque dice con... Y no se encontró. Can you type in, like, in Spanish, type in receta pasteles puertorriqueños, like RECETA PASTELES. Ellos no hablan nada de español, ¿no? Nada, Los nada, que nada. están ahí en la... Nada. ¿No? Pero se ríen en español, igual. A veces. Ok. All right. Te digo porque siempre me busco una receta de comida latina. Primero es porque me encanta la comida latina. Sí, es mucho mejor que la americana. Sí, mucho mejor. Sí, De acuerdo. sí. También creo que es una forma de practicar leyendo algo y las palabras que usan en recetas no son los que usas normalmente cuando hablas. Claro, Así que sí. es como practicar otra cosa. Ujú. ¿Ok? Tiene sentido. Pero me vas a ayudar. Lo Sí, que- ok. sí. Primero, puta, ¿cómo se dice? ¿Ingredients? No. Ingredientes. Ah, ¿ya ves? Ingredientes. Gracias por la ayuda. Listo. Ya Cerdo, cumplí. pollo, 50 Ahora es raro, porque dice cerdo o o pollo. pollo. ¿Y por qué? Eso no está bien. No, Eso está mal escrito. no es cerdo hace o. falta el acento. No. Cerdo o pollo. Es cerdo pollo. Cero pollo. 50 guineos verdes, ¿así se dice? ¿Guineos? Guineos. Bueno, esa palabra también es nueva para mí. Nunca había leído guineos. Un pedazo calabaza. Sí. 3 libras. ¿Qué es ya tuya? No tengo idea. Puta, los pinche mamabichos de Puerto Rico. Aceituna, pimiento morrón, Sí. achiote. Achiote. Tampoco. ¿Qué es achiote? Ok, pero conoces la palabra. Sí, lo he escuchado. Hojas. ¿Cómo era? ¿Guineos? Debe ser guineos, porque la U no se ¿Guineos? dice. Se supone que cuando hay una U y una I, Y. no se dice la U. Ah, Se dice guineos. hojas guineos. Como Papúa Nueva Guinea. Papel para envolver los pasteles. Hilo de pastel. Garbanzos. 2 paquetes de leche evaporada. Ok. Pasos. Eso está. Ahora se pone bueno. Se pone a marinar la carne de una noche para el otro día para que coja el sabor. Puta, el coja es... Para que se coja el sabor. Y el asunto es que tú alguna vez has cocinado algo que dejes la noche anterior. Sí, Eso es de adulto. sí. Eso es un adulto. Muy adulto. O sea, preparar algo con más de un día, eso es... Yo no lo hago, No. pero ¿Cómo? hay gente que entra en mi casa y lo hacen y- mucho mejor. gente de estos países. Sí. Sí, cuando tienes empleada, mucho mejor. Ahí es muy común también, ¿no? ¿Tener una empleada? Sí. Decimos nana. Nana. Una nana. Una nana. Sí. Pero todo el mundo lo tiene.
Los que tienen dinero. Ya, pero la mayoría, ¿no? Yo diría que, claro, la gente como de clase media alta y la clase alta. Yo tenía una nana, pero iba una vez a la semana Ah, y limpiaba y se iba. wow. Hay gente que tiene una que se queda ahí a Ujú. vivir con ellos y la alimentan y luego se la comen. Mi tía más pobre tenía, ¿En serio? ¿Alguien más pobre que ella? la más pobre tía que tengo que no tenía nada. Mandamos plata cada mes. Y Ella tenía Ella empleada. tenía una empleada. Sí. O sea, siempre hay alguien más pobre que tú que puede Bueno, ayudarte. Increíble. Sí, Latinoamérica. Pero sí, en Latinoamérica. Ok. Luego el segundo. Oye, en Chile dicen luego, o sea, Sí, sí. y luego. Y luego fui a... Ok. Luego... Es normal. Sí, Ok. sí. ¿Qué es eso? ¿Ceguaya? No tengo idea. Puta, los puertorriqueños. ¿Cómo se guaya algo? Se guaya. Lo guayaste. O se muele las viandas para hacer una masa. A la masa se le echa la leche evaporada poco a poco. Ok, normal. La carne, si es pollo, se desmuenza. Desmenuza. Que es como strips. Ah, se desmenuza. Si es cerdo, se corta en pequeñito y se hierve con 2 hojas. O sea, esto me parece bastante difícil leer. Es complejo. Es complejo. Garbanzo salsa como si fuera guisar y tratar de dejar bastante caro para echarle a la masa. No, eso no entendí nada. Dice, garbanzo, salsa, como si se fuera a guisar y tratar de dejar bastante cardo para echarle a la masa. No Eso entiendo nada. ¿Tampoco? nada. No, nada. No. Ok, ahora me siento bien. Porque los dos somos ignorantes, eso es todo. Después que se tiene la carne y la masa lista, se empiezan a envolver en yunita. Usted decida de qué tamaño desea su pastel. Se hace... A ver. ¿Qué? Dice, Se hace achiotina. ¿Qué es eso? No tengo idea. Quiero que sepa que esto me hace sentir muy, muy bien. Lo estoy haciendo a propósito. Ok, La verdad sé gracias. todo Sigue, esto, pero... siga con esto, que no entiendes nada. Después pones el papel encima de la hoja de guineo, Ujú. un poquito de achiote, la masa, carne y los alimentos que quieras. Ok, cómele nomás, que lo pasa bien. No, lo bueno es que siempre tiene esa parte cuando dice como, bueno, y ahora lo que quieras. Como, Ya. ya llegaste hasta acá, échale la mierda que Echa quieras lo que quieres, cocina por el tiempo que lo que quieres, y cómetelo. cómetelo. Dale a la familia y que lo pasan bien. Ok. Una más. Oye, ¿y cuando llegaste aquí, ya hablabas inglés bien? O sea, No tanto. No. ¿aprendiste poco a poco? Aprendí acá. No, o sea, llegando, como, ¿en qué nivel? A nivel básico. Básico. Es que la educación en Chile es muy mala. Es muy mala. Entonces mi inglés era muy, muy básico. Y cuando llegué acá, ya me obligué a hablar todo el día en inglés. Mi esposa habla inglés. Y en general quería hacer stand-up en inglés. Entonces me puse de cabeza a aprender. ¿Y dónde era tu primer show en inglés? Mi primer show en inglés fue en Marty's, que era Marty's. un como open mic horrible, que cerró, gracias a Dios, de una pieza roja que había un señor que se sentaba ahí, te cobraba $20 por mirarte Oh, y te grababa y te pasaba una cinta, pero yo era la primera vez que lo hacía, entonces para mí eso era como, debe ser normal. ya. Y luego me di cuenta, claro, que era un abusador. Sí, abusador. Un Es abusador. muy común aquí, especialmente en Los Ángeles. Sí, te estafa Hay, mucho. hay mucha gente. Sí. Y luego, creo que fue en el Jaja Club. Ujú. Y luego, sí, luego creo que quedé en el open mic de ahí del improv una vez. Y así. Y como sacando gigs un poquito más Y grandes. como su inglés no era muy buena en esa época, Horrible. ¿y cómo se fueron los shows? ¿Fatales o Muy malos. muy malos? Sí, muy malos. Pero creo que empecé a hacerlo mejor cuando asumí que tenía un mal inglés y lo empecé a ocupar en Ah. vez de intentar pretender que no. Ya, Y luego creo que mejoró bastante y ahora me siento como puedo hacer crowd work. ya. Porque al principio era como, me sé estas 5 frases, dilas bien y así fui creciendo. Siempre me quedo impresionado cuando gente viene a este país a empezar. Es raro. Es verdad, no sé cómo decir, like, hats off, like, es difícil también. O sea, es raro porque
a veces voy a Chile y estoy en un lugar para, no sé, 5.000 personas y luego estoy peleando por un spot en el potluck del Comedy Store ahí Claro. como todos. Ya. Pero también está bueno eso, como como te pone humilde Sí. también. Y te ayuda a seguir siendo cómico, como no perder eso Ya. en la cabeza. Y tengo que tratar y no me dan nada gratis aquí. Sí, claro. Ya. Y tengo que ganarme el espacio de a poco y... ¿Cuántas ciudades, o sea, cuando vas a Chile a hacer shows, obviamente Santiago, Sí, claro. millones de gente, Sí. pero por todo el país, pues? Sí. Bueno, en Chile lo bueno es que ahora hay como una red de casinos. Entonces, los casinos te pagan por ir y aunque no vaya nadie, te pagan igual. Ya, Entonces, eso es seguro. ya. Y siempre intento hacer en ciertas ciudades casino y luego hago un bar o un club más pequeño. Y como no hay clubes de comedia, uno va como perfeccionándolos. O sea, la primera vez que uno va, le dice, ok, pon el micrófono acá, esta luz aquí. Y luego la segunda vez que vas, ya pusieron un escenario. Un poco mejor. Y así ha ido creciendo como cada año que voy, siento que Y los más shows lugares. ahí es lo mismo, o sea, una hora es normal de... Sí, okay, una headliner. hora y media. Okay. Sí. Lo que sí, claro, también hay comediantes que hacen mucho más, ¿cómo se llama esto? Como solo teatros o solo... Sí, Como... Y hay otros que vamos a los bares porque también ahí es donde uno prepara el material nuevo. ya. Hay distintos tipos de comediantes. Hay unos que mezclan magia. Bueno, también como acá. Ya, Sí, todo, hay de todo. sí. Que lo arruinan todo con magia. ¿Has ido al el Magic Castle? Sí. Un amigo me invitó. Un comediante muy bueno que se llama Edo Caroe. Impresionante, ¿no? Sí. O sea, son los mejores, tienen uno de los mejores del mundo. Sí, y es muy gracioso porque es como medio como ridículo, ¿no? Qué Como ridículo. Ya. Es absurdo porque son muy carismáticos, te engañan con cartas y uno está como un niño. Sí. Tú sabes que que me gusta o sea, trabajando en comedy clubs aquí es, puta, hay de todo, pero hay también como una clima de, puta, borrachos, entran Claro. Ahí camisa con destruida, huecos y sí. todo, y ahí te dicen, entras solo con corbata, Sí. o sea, no puedes entrar con zapatos normales. No, o sea, no. Tienes que ir de gala. Sí, De gala, ¿no? pero cambia todo cuando ves que Absolutamente. Sí. Parecía que uno está como en los años 50. Sí. Como todo parece muy... Me gustaría Los Great Gatsby. tener un club de comedia igual. Que dicen, tienes que Vestirte entrar, bien. vestirte bien. Bueno, estarían todos como bien vestidos, pero vomitados. Vomitados, igual. sí. Encontrarían la forma de ser asquerosos igual. Se emborrachan mucho ahí. O sea, Sí. todos lados te dicen más. Sí. Y obviamente la magia funciona mejor si estás... Si estás no prestando atención. ¿Qué pasó? Ok, dates. ¿Me puedes, por favor? Ok. Voy a hacer shows aquí en los Estados Unidos, pero en español. El primero es el 5 de febrero en Ontario, California. Luego el 13 de febrero en Oxnard, Liberty Live. El 20 de 20, el 2-20-20. 2020. 2020 Tempe, Arizona. Y eso es inglés. Hay un par más. Ahí. Dallas, Houston, Austin, San Antonio, 20, 21, 22, 23 de abril. Y en junio, si vas a más. ¡Baja el puto página! El 7 de junio en Miami, en Improv ahí, todos tomsegura.com. Y tú tienes el show Trifecta. Sí, con Jesús Trejo y con Francisco Ramos, dos comediantes muy talentosos. Tenemos un show que hacemos en español, en el que has estado invitado Sí. y que volverás. a Sí, estar voy a ver, seguramente. sí. Que se llama Trifecta, que lo hacemos mensualmente en el Improv, generalmente en el Lab. Y también, bueno, ahí en mi página y en mi Instagram, en Fabricio Copano, pueden ver también mis fechas, Sus fechas Y y, las- también detalles de este show. detalles de este show, y Trifecta Comedia si quieren saber sobre esos shows con esos comediantes. Era excelente el
el del improv que hizo hace un par de meses. Sí, estuvo muy bueno. Sí. Estuvo muy bueno. Quiero regresar, así que, por favor. No, encantado de tenerte. Muchas gracias. Tom. Y bueno, síguelo nomás en Fabricio Copano en Instagram, Twitter, en todos lados. Así es. Trifecta. Si me quieres mandar un email, ¿cómo se dice? ¿Correo electrónico? No, pero todo el mundo dice email. Todo el mundo dice Sí, email, sí. ok. Ya sabes, email. Si no me entiendes cuando digo email, Claro, es problema tuyo, sí, definitivamente. vete a la mierda. segurapodcast@gmail.com. ¿Algo más? Creo que no. ¿No? Muchas gracias por venir hoy día. Gracias por tenerme, Tom. Muy feliz. Ok, nos vemos pronto. Ok, chao. Chao.